Hola, ¿qué tal? Mm, Este video y los subsecuentes son una colección mediante la cual quiero dejar grabado la lectura en voz alta de un libro que está inédito, el cual se llama Los cuentos de Ostraneni. Espero que el contenido quede guardado con suficiente aspiración de posteridad para que en algún momento mi hijo, para quien está dedicado el libro, lo encuentre en una edad en la que sea pertinente el contenido. En esta ocasión, el primer video será dedicado para darle lectura a la introducción general del libro. Espero que la introducción sea lo suficientemente clara y expresiva para llegar a una comprensión del contenido de los capítulos subsecuentes. Y más adelante iré subiendo cada uno de los cuentos que están contenidos en el libro, que está dividido en varias secciones y que algunos están por ser corregidos o ser editados. Ok, Ostranenie, eh, la palabra Ostranenie será explicada brevemente en la introducción y la personalidad o la intención del libro también. Daré lectura a la introducción general. Buscar la comprensión o buscar la verdad. Esa es la cuestión. El acto de mentir se convierte, según ciertos modos de expresión, en una experiencia, una herramienta constitutiva, que puede dirigir la atención hacia la esencia de la comprensión. El cuento es el mejor ejemplo de mi argumento. No busca expresar una verdad, incluso se empeña en modificarla para acercar al lector hacia la comprensión más que hacia la verdad. Y todo relato que es modificado en sus detalles contextuales para poder transmitir sus emociones y mensajes vitales es en esencia un cuento. Tal vez por ello en mi barrio se usa la frase puro cuento, cuando la ecuación está desbalanceada y contiene más fantasía que comprensión, pero no por ello es mentira. Y cuando lo es, la mentira no es lo importante. Una de mis maneras predilectas de contribuir los cuentos es el ostranenio. En ese modo de contar se puede decir la verdad sin ser confesión, se puede mentir sin perder la esencia del mensaje y lo importante radica en la comprensión, que muchas veces es interna, un modo de autoobservación expresiva que le ayuda al lector a entender al escritor mientras se comprende a sí mismo. Ostranenie significa extrañamiento y se refiere a la anécdota como relato y el relato como técnica autocomprensiva. Es una técnica de expresión literaria que se remonta al origen de la palabra escrita, toda vez que se ha expresado una vivencia que ha ocurrido a la interpretación de las palabras de quien escribe y la traducción desde los ojos de quien la lee y tiene, por tanto, un grado de extrañamiento, de alejamiento, es un mirar desde afuera. La palabra ostranenie es oscura y de etimología dudosa. Es probable que sus primeras raíces vengan de la tradición de los griegos de realizar una votación anual entre los habitantes de una ciudad cuando colocaban una ostra de barro con un nombre en un jarrón con el fin de decidir quién era la persona que menos se merecía el estatus de ciudadano. La persona que más ostras recibía era la condenada al ostracismo, es decir, era expulsada de la sociedad. También existe la posibilidad de que el portuguesismo de raíz ostra sea una referencia al extrañamiento, es decir, hacer referencia a lo que se encuentra afuera, alejándose como una ostra, que huye y se aísla. Así, ostra hace referencia coloquial que se aplica aún en la actualidad a aquel que se comporta como ostra, el raro, el aislado, el que acostumbra a vivir oculto. Como sea, todos estos caminos me hacen sentir identificado y aún la búsqueda etimológica me ha conducido al mismo sendero, el ostranenie como herramienta para hablar de lo propio desde la comprensión ajena, colocar el relato en un sitio distante, expuesto a la observación, pero protegido del juicio. Las ramas de la literatura que han ocupado sus letras en la técnica del ostranenie, principalmente rusas y brasileñas, se refieren a ella como una manera de referirse a lo familiar desfamiliarizándolo, es decir, expresándolo y expulsándolo de modo en el que pueda ser contemplado desde afuera.
De esta manera, cada relato contenido aquí es el resultado de sesiones de Ostraneni sobre mis propias vivencias, pequeños fragmentos de cotidianidad que al ser pasados por el filtro del extrañamiento resultan familiares a cualquiera que los encuentre en su camino, aunque cada uno lo interprete de forma distinta, logrando así una multilectura, en la que cada mirada se comprende a sí misma en los detalles con los que se identifica. La técnica del extrañamiento resulta así un modo de acceso a la autocomprensión desde la comprensión del otro, del que escribe. Dispuse los relatos en un orden decreciente de extrañamiento, aunque su lectura no requiere continuidad ordenada o jerárquica para su comprensión independiente. Los cuentos que se encuentran en una línea casi continua de difusión de los Straneni. Así, primero presento los relatos de extrañamiento total, es decir, que expresan la vivencia en algo totalmente ajeno. Yo estoy oculto en un animal, en un vegetal o en una situación completamente ajena a la vivencia original. El grado de modificación de los detalles en este bloque inicial es muy alto. Una araña que reflexiona o un escarabajo con problemas familiares, para trasladar el interés y la moraleja de la historia hacia la comprensión particular de mi modo de ver las cosas. Más adelante, en la sección cósmica, se van presentando los relatos de extrañamiento intermedio. Ahí se encuentran los cuentos en donde se adivina la participación de la vivencia autocontemplativa o sus posibles implicaciones ontológicas en la construcción del ser de quien narra un relato en situaciones extravagantes, viajeras. En este segundo bloque, el grado de modificación de los detalles es relativo, es decir, que si no queda perfectamente claro si la vivencia es mía, ajena o apropiada, si los personajes son reales o producto de una realidad fantástica, se protegen las identidades en asuntos delicados y se adiciona emoción en algunos asuntos misteriosos. Por último, el último grupo de relatos conforman una sección autobiográfica. Ahí encontrarán las crónicas que son de extrañamiento ligero, casi de forma inalterada expresan vivencias de realismo descarado, en donde solo se modifican ciertos detalles para agregar interés literario o sustraer el tedio de los chistes locales. Se trata de cuasi confesiones dolorosas o traumáticas de quien ha vivido en ocultamiento toda su vida y su proceso de supervivencia cotidiana en un estado de melancolía constante. Debo agregar que el título Ostranenie, o sea, extrañamiento, también surge por la denotación nostálgica de la conducta, el acto de extrañar que provoca en la cultura latinoamericana que la formó y de la que soy parte. Soy autista y lucho constantemente en contra de la percepción que se tiene hacia las personas neurodivergentes al respecto de las emociones y sus maneras de expresarlas. Se considera desde ciertas facetas de la ignorancia popular que los autistas carecemos de capacidad de sentir cierto rango de emociones, pero yo difiero completamente de tal percepción. Aún más, quiero dejar claro con estos relatos que las emociones de nostalgia y extrañamiento son una carga constante y de magnitud profunda en los autistas, puesto que la dificultad de expresarlas de forma convencional las intensifica a veces a grado insoportables. Ofrezco pues mis relatos y el extrañamiento como herramienta de expresión para todo aquel que, siendo o no neurodivergente, creo que todos lo somos, aunque cada uno en modo particular, necesitan encontrar la manera de comprenderse a sí mismos para luego expresar sus emociones en una senda de ser comprendidos. Por favor, acompáñenos en los siguientes capítulos en donde estaré dando lectura a cada uno de los cuentos.